Muy buenas tardes, menos mal que no tengo que decir todavía buenas noches. Esta es una transmisión extraordinaria de IDL Reporteros. Tenemos a una invitada excepcional en esta transmisión de Facebook Live, es Rosa María Palacios, que está aquí conmigo. ¿Cómo está Rosa María? Muy bien, esperando, y bueno, disculpas a todos porque nos están esperando hace rato, pero siempre hay problemas y ajustes. Sí. Siempre hay. Muchas, realmente disculpas por esto. Aunque debo dar el justificativo de la ranchera mexicana, que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Y espero que sepamos llegar en esta ocasión. Hay mucho sobre lo que queremos hablar el día de hoy. Algo de información reciente sobre lo que está pasando, sobre lo que acaba de pasar, sobre lo que, el impacto que eso va a tener en el curso de los acontecimientos, y si nos da el tiempo también para poder hacer una mirada global, una perspectiva de lo que ha pasado en el año, que el efecto que han tenido algunas de las investigaciones realizadas, cómo han cambiado el escenario, cuáles son las proyecciones inmediatas, los peligros, escenarios probables. En fin, hay material como para hablar mucho, no hay tanto tiempo. No sé si la concisión es virtud de los dos, pero haremos lo posible en ese aspecto, ¿verdad? Haremos lo posible. Y luego, por supuesto, responderemos a sus preguntas. Por lo pronto, empecemos dando una información. En este momento, todavía continúa la reunión en la que participan el equipo especial de la Fiscalía para el caso Lavallato, liderado por el fiscal superior Rafael Vela. Está la Procuraduría ad hoc para el caso Lavallato del Ministerio de Justicia, dirigido por el procurador Jorge Ramírez, con su adjunta Silvana Carrión, otros 4 integrantes del equipo, y están reunidos con la delegación de la empresa Odebrecht, encabezada por el superintendente de la empresa de Perú, Mauricio Cruz, y con el abogado Ricardo Weil, el abogado peruano José Alemán, entre otros. Y el objetivo de esta reunión es la firma inminente del acuerdo entre la Fiscalía peruana, el gobierno peruano, con Odebrecht. Es un acuerdo que comprende todo, el aspecto penal, el aspecto de reparación civil, pero lo más importante de todo, que es el inicio de una confesión total y completa sobre todos los aspectos que quedan por descubrir, por aclarar, y esos son la mayoría, en el caso Lavallato. Tal vez habría que aclarar un punto porque la gente se confunde. La información que ha dado Odebrecht hasta ahora, que no es poca porque ha permitido iniciar varios procesos, ¿en mérito a qué la ha dado? ¿A un gesto de buena voluntad? ¿A un inicio? Porque si ahora viene, digamos, lo bueno, lo anterior sale, ¿por qué? Porque Odebrecht por varias cosas. Hubo una primera etapa cuando empezó la delación premiada en Brasil, la delación premiada corporativa de Odebrecht en Brasil, en diciembre del 2016, en donde se habló esencialmente sobre los delitos, los crímenes cometidos en Brasil. Toda la cutra, las coimas, la escala verdaderamente épica que tuvo allá. Pero en varios casos, como quiera que había habido una importantísima operación internacional de Odebrecht en toda América Latina, aparte de Estados Unidos, en África, en Portugal, entonces los procuradores, para complementar la información que había en Brasil, pidieron hablar y empezaron a interrogar sobre el extranjero. Ahí es donde, por ejemplo, Barata, Bolera y otros de los que interesan aquí en el Perú, Eusenando Acevedo para Venezuela, en fin, empiezan a hablar y a contar lo que pasó. Pero son informaciones que le dan a gente que tiene un conocimiento pues más que sumario de lo que había pasado. Las preguntas son limitadas y las respuestas son limitadas también. Eso fue la primera parte. La segunda es cuando Odebrecht hace los primeros intentos por llegar a una cuestión de colaboración eficaz en Perú cuando estaba Hamilton Castro todavía como el fiscal a cargo del equipo especial.
Y eso tuvo algunas fases, ¿no es cierto? Y eso permitió descubrir que hubiera una serie de datos nuevos, desde el caso del gobierno regional del Callao, la coima Toledo, Cusco, lo de Susana Villarán, lo de Ollantumala. Y ahí salen los fondos de campaña. Los fondos de campaña. Y eso no prosperó después, cuando Odebrecht buscó llegar a un acuerdo mejor y empezaron a ver toda una serie de obstáculos que se dieron en el camino. Incluso se embargan las cuentas de Barata en el Perú y Barata le pide a los procuradores de allá, que es el equivalente a los fiscales de acá, con más fuerza, obviamente. Allá procurador es fiscal, acá sí. Procurador es el abogado del Estado, pero le pide, y se lo conceden, sí, claro, ¿no es cierto?, que no lo obliguen a seguir declarando sobre Perú, ni a dar declaraciones a ningún fiscal peruano, hasta que no le respeten el acuerdo de que no hay doble imputación, que a él lo juzgan en un país y no en dos. Y le dan la razón, y se para toda la investigación. Se para toda la investigación, incluso se suspende diligencias que ya se iban a realizar, que se iban a realizar en ese momento. Se las suspende y, como tú dices, se para todo por el hecho que no se había respetado el principio de que no existiera la doble incriminación por el mismo hecho. Luego hay un cambio. Se centra la colaboración sobre Perú en Brasil. Y entonces el escenario principal de las diversas diligencias confesionales pasa a ser fundamentalmente Curitiba, en Paraná, pero también Sao Paulo en otras ocasiones. Y ahí hay una cosa doble. Son diligencias que están dirigidas por un procurador anticorrupción federal brasileño, generalmente Orlando Martelo, donde participan los fiscales peruanos, donde participan también abogados de las partes involucradas, pero que tiene fuerza y vigencia bajo la ley brasileña. Entonces, donde están obligados a responder. Sin embargo, ya en ese momento, el tema de llegar a un acuerdo entre el gobierno peruano, la Fiscalía peruana y Odebrecht empieza a adquirir cada vez más fuerza y las autoridades brasileñas pues también lo piden. Y empiezan las negociaciones. En ese contexto, antes de lo que acabo de escribir, ya se ha hecho cargo de la coordinación global de este proceso, el fiscal Rafael Vela, ya ha tomado algunos de los principales casos, el fiscal José Domingo Pérez, y entonces todo avanza mucho más rápido. Y viene simultáneamente la necesidad de avanzar más rápido con las negociaciones, que al fin, después de todo lo que ha pasado, están a punto de culminar hoy día y que posiblemente podamos recibir la información de que esto ha sido firmado quizá antes de que terminemos este Facebook Live. Ojalá. Sí. Lo que entendemos es que están revisando actas, o sea que ya tienen las actas, están, digamos, revisando los detalles de las actas, pero que esto puede ser en los próximos minutos. Así es. Ha sido largo, hay que decirlo, porque hubo un primer preacuerdo secreto cuando estaba el fiscal Sánchez, ¿te acuerdas? Enero del 2017, donde Odebrecht ponía una cantidad de dinero, pero muy, muy elemental, y luego viene el famoso Decreto Supremo 003, que traba toda la negociación, porque efectivamente se crea un fideicomiso, pero en términos que tuvieron que ser corregidos después. Entonces, ha habido muchos altibajos. No es que no se haya necesitado este acuerdo desde el primer día, ojalá lo hubiéramos tenido en el primer mes. Por supuesto. Pero, o sea, llega en el momento en el cual, como tú dices, se ha avanzado internamente todo lo que se ha podido, pero que se necesita mucho más. Y Odebrecht lo tiene, porque si no, no se estaría sentando a ofrecer lo que no tiene, ¿no es cierto? Tiene para ofrecer. La firma va a significar un conjunto de cosas más o menos inmediatas. En primer lugar, una de las cosas que van a quedar inmediatamente a disposición es el contenido de todos los servidores del sector de operaciones estructuradas que han regresado de Suiza a Brasil y que no están del todo, pero hay cómo desencriptarlos. Y en este momento esos servidores, quienes tienen acceso son la Procuraduría Federal brasileña, la Policía Federal de Brasil, los expertos informáticos y expertos de Odebrecht que colaboran ya plenamente.
y buscan de reconstruir las diversas transacciones, porque en los terabytes y terabytes de información que hay ahí, es una cantidad pero colosal de información, están cada una de las operaciones bancarias que se llevaron a cabo por la Caja 2, por el sector de operaciones estructuradas, y están con códigos. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer es descifrar esos códigos para saber a qué pertenecen, y muchas veces eso supone llamar al funcionario que estuvo a cargo de ello en su momento, para que él se recuerde, reconozca y pueda reconstruir esto. Y su alias, además, su alias, con etcétera. su alias, lo que llaman el codinome. Sí. Una de las cosas interesantes es que este acuerdo, según la información que tenemos, abarca 4 contratos, pero no hay que dejarse confundir, no es que se queden los 4 contratos, es decir, al tener el acceso a los servidores, se pueden encontrar cosas como la conferencia de Alan García. ¿No es cierto? Por supuesto. Bueno, se puede ir encontrando todo. De hecho, si puedo decirlo, se encontraron ya en los servidores. ¿Así es? Se encontraron en los servidores. Ahí tienen un ejemplo claro. Eso no ha sido confesión de ninguno de los ex ejecutivos de Odebrecht. Fue algo que se encontró al tenerse una idea de lo que había que buscar. Una vez de que se encontró eso, donde estaban los seudónimos, Joe, Bismarck, por ejemplo, entonces no fue tan difícil llegar a donde estaban las confesiones de diciembre del 2016, donde estaba Spínola diciendo, yo fui yo, y Marcos Grillo fue Bismarck. Entonces, con eso ya se pudo reconstruir todo. Bueno, eso, en este caso en especial, que como ustedes saben, ha servido tanto porque ha cambiado la realidad investigativa en el caso de Alan García, eso es el comienzo de lo mucho que se va a lograr sin plazo. O sea, de que durante el año siguiente y el subsiguiente y todo el tiempo que sea necesario, se va a poder entrar a los servidores para hacer preguntas, para llamar a todos aquellos que hayan estado de una u otra manera involucrados con tal o cual transacción, para poderla reconstruir, y sobre eso, junto con eso, va a venir el testimonio de los ex funcionarios de Odebrecht. Pensemos en el más importante de todos ellos, Jorge Barata. Con una cosa, van a estar absoluta, inequívocamente obligados a decir todo lo que saben y ni siquiera a no mentir, sino a no omitir. De hacerlo, parte del acuerdo es de que van a quedar sometidos a los rigores de la ley brasileña, aparte de lo que se puede significar acá en el Perú. Y aunque la delación premiada suele ser muy generosa, el faltar a ella supone castigos realmente rigurosos en términos penales que ninguno va a quererlos enfrentar. De tal manera de que si esto termina bien, se abre la puerta para un avance sustantivo muy superior a todo lo que sabemos, para un conocimiento general de los niveles de corrupción que se han llevado a cabo, y además, sobre esa base, para que otras compañías brasileñas y peruanas, espero, decidan seguir ese mismo camino y empezar a confesar, con lo cual podemos estar ante una situación realmente muy provisoria y muy importante. Para el 15 de enero del 2019, poco más de un mes, ya está pactada la primera gran diligencia en Brasil, donde Jorge Barata y varios otros funcionarios hablarán durante varios días. Será la semana de la revelación. Ahora, tenemos que advertir al público que sí hay un problema. Eso es como estar corriendo la maratón y estar, ¿qué les digo?, en el último kilómetro y te caes de cabeza, ¿no es cierto?, y te pasan 3 competidores y nunca llegas. El asunto es el siguiente. Los fiscales que están haciendo esto, que están cerrando esta noche el trato, tienen, aparentemente, tú lo has dicho, y yo también lo he conocido por otra fuente, tienen fecha de caducidad. El señor Chávarri tiene un empeño muy grande en sacarlos de escena. Están amenazados, para decirlo mal, están amenazados por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, que desea sacarlo de la investigación en lo que es obviamente, inequívocamente, un intento de encubrirla.
Vamos a ponerlo de esta manera. Quizá antes de que se caiga el maratonista, es como que el maratonista está acercándose a la meta y alguien mete un auto en el camino y busca atropellarlo. Claro, más grave ¿No? que eso. Claro, no llega nunca. El tema es el siguiente. Es importantísimo que lleguen por lo menos a esta semana de delaciones. Después de eso ya no hay vuelta atrás. Ahora, son titulares, no pueden sacarlos del sistema del Ministerio Público, pero sí los pueden remover porque no están en una plaza propia, sino están designados en esa plaza. Ahora, lo curioso del caso es que el mismo Chávarri los designa. Cuando Chávarri llega, él designa este equipo. Él pone a estas personas. Así es. Pensó que le iban a hacer un poquito sumisos, ¿no? Pero, por ejemplo... No, es que él entró con, aparentemente, Uh-huh. Él entró con otra idea. Él entró inicialmente con la idea de asumir la posición de ser líder de la lucha anticorrupción. Y él tenía pensado hacer dos cosas. Primero, esa la realizó, nombrar a Rafael Vela y a José Domingo Pérez, al uno como coordinador, al otro como el fiscal jefe, digamos, del equipo especial, y lanzarlos a hacer eso. Y a la vez pensaba sacar al coordinador de la Unidad de Cooperación Internacional, Alonso Peña Cabrera, por considerar de que era totalmente ineficaz. Lo que sucedió, tal como yo lo he podido reconstruir, es que en ese momento la investigación, la Bajuez, los NM Audios, avanzó con más rapidez, salieron los audios en los que está Inostroza Pagliacci con Pedro Chávarri, empezaron a salir otras cosas, hubo una presión creciente y Chávarri de repente se encontró solo. Como está claro en el chat, la botica de los fujimoristas, estos tomaron la decisión de sostenerlo, porque como lo escribió Rosa Bartra, era una cuestión de supervivencia para ellos, resultó también de supervivencia para Chávarri. Entonces él cambió completamente y empezó a considerar esta investigación como hostil, empezó a considerar con hostilidad a los fiscales y en consecuencia a buscar de sacarlos, y más bien hizo una relación cercana con Peña Cabrera. Tanto así que, por ejemplo, cuando hace poco más de una semana, el Ministerio Público Federal en Brasil sacó un comunicado de apoyo a la gran investigación que están haciendo Rafael Vela, José Domingo Pérez. Chávarri con Alonso Peña Cabrera se comunicaron con la Procuradora General de Brasil, Raquel Dodge, digamos que es el equivalente de la fiscal de la Nación, para protestar por eso. Por la felicitación. Para protestar por esa felicitación, por ese acto que ellos consideraban hostil. ¿Cómo se atreven estos fiscales de Curitiba a felicitar por hacer bien la investigación a estos fiscales a quienes pienso decapitar? Claro. Entonces, eso fue, obviamente, que yo sepa, no ha tenido ningún efecto. Los fiscales de Curitiba tienen un grado de autonomía muy grande y podrán hacer eso 10 veces si es necesario, pero indica claramente cómo están las cosas. Indica claramente lo que ya se ha señalado, el inmenso peligro de que, aprovechando la situación actual, aprovechando la fiesta de fin de año, donde todo el mundo entra obviamente con el espíritu navideño y de Año Nuevo, se relajan, proceder a separarlos, a sacarlos, digamos que por razones de servicio, como se ven hablar. No, y además sí. Lo peor es que, fíjate, como se dice en la gestión pública, se está armando una camita, porque solamente a José Domingo Pérez le han abierto 4 procesos disciplinarios en los últimos 60 días. Eso no le pasa a ningún fiscal. Y 2 en 2 días. Claro, y sí. Por tonterías. Tonterías por absolutas. Tonterías como sí. decir en México guerrilla en vez de decir terrorismo. Tonterías. No, por cosas tan ridículas como la que hizo esta fiscal supuestamente desconcentrada, sin duda desconcentrada mentalmente, claro. Sobre el hecho de que cuando termina él de interrogar a Chávarri, claro. Salen algunas cosas en correo. Ahí intervino un montón de gente, estaba la abogada de Keiko Fujimori, estaba un montón de gente, claro. Y ella inmediatamente va y lo acusa a él por filtrar. Las preguntas a Chávarri que todos habían escuchado en la diligencia. Por supuesto. Y le da 5 días útiles para que responda a su severo y necio cuestionario, ¿no es cierto? Y el día anterior le ha planteado otra cosa similar. Claro. Entonces,
Pero claro que existe el propósito de ahogarlos con investigaciones, hostigamientos y todo esto. Y entonces estamos viviendo esta situación muy peculiar, y yo diría totalmente fuera de lo que es esperable en el Perú o en cualquier otro país, en el que hay un grupo de fiscales que está realizando una investigación de gran mérito y de gran eficacia, y donde el jefe de la institución lo único que desea es cortar esa investigación, matarla. Ahora, las cosas han empeorado en las últimas horas, eso hay que decirlo, porque el electo presidente del Poder Judicial, doctor Lecaros, ha salido a respaldar a Chávarri. Su tarjeta de presentación ante la ciudadanía es: yo no encuentro nada irregular entre las conversaciones entre el señor Inostroza y el señor Chávarri, y les parece muy bien. Entonces, claro, lo siguiente va a decir: yo no encuentro nada irregular con que, digo, cobren por una sentencia, es ¿no es normal, cierto? Sí, claro, mercado libre, ¿no es cierto? Economía de mercado. Pero el problema es que lo han elegido ayer. Este señor no tiene tino ni siquiera para mentir, o sea, para no te demora, pues, aunque sea 5 días, no sé. No, o sea, se ha presentado como uno de los hermanitos. Sí. Ha dicho: pues si estos son mis hermanitos, ¿cuál es el problema? Y lo grave en su elección, y eso hay que decirlo, es que fíjense, cuando 18 magistrados de la Corte Suprema se reúnen, ¿no es cierto? Y los votos nulos y blancos son mayores a los que eligen al presidente de la Corte Suprema, lo que no ha pasado en toda la historia de la Corte Suprema. Esos magistrados que están votando nulo o blanco están mandando un mensaje afuera diciendo: este es de lo peor. O sea, ni siquiera puedo votar, o sea, tengo que explicarle a todo el país que estoy votando nulo porque me parece inaceptable que este sea presidente del Poder Judicial. Y eso piensan la mayoría de la Corte Suprema, no la minoría, sí, la mayoría. Sí, pero aquí hay algo que yo no puedo dejar de decir. Sí, hay que decirlo, tienes razón. Yo no puedo entender cómo, ante la posibilidad que sabían se iba a presentar, el grupo de magistrados, de vocales de la Corte Suprema que votó en blanco, escogió hacerlo sabiendo que con su voto iban a consagrar la elección de Lecaros, sobre cuya posición no había mayores dudas. Algunos salen a decir que era una cuestión principista porque ellos hubieran deseado la reelección de Prado Saldarriaga. Bueno, había otra candidata que era Elvia Barrios, que era muy decente, una juez obviamente decente, con una buena trayectoria y que representaba una posibilidad infinitamente mejor que la de Lecaros, pero porque no se pudieron salir con la suya, decidieron supuestamente con esos principios votar en blanco. Es decir, yo tengo mis principios, claro, y por eso que se hunda la Corte Suprema, que todo lo que se ha avanzado con la investigación de los NM Audios, todo lo que se ha avanzado en términos de tratar de luchar contra la corrupción judicial, pueda retrotraerse ahora, pueda retrotraerse y quedar en nada, ¿no es cierto? Y que no, ya empieza a decir el nuevo presidente del Poder Judicial que no hay ningún problema en las conversaciones que ha habido con el hermanito Inostroza, ni con Chávarri Inostroza, ¿sí? No ve problema. No ve problema, todos vemos problemas, sufrimos de algún tipo de alucinación por culpa de Gustavo Rorrit y acá los chicos de Idea Reporteros que encontraron estas conversaciones, pero ahí no hay nada, solamente están pactando cómo hacer para elegir los fiscales de la nación, ¿no? Y hacerle un almuercito con periodistas, y o sea, llega un momento en que tú dices, perdón. Y la conducta posterior de Chávarri, ¿no es cierto? En vez de demostrar con su conducta, sí, pues yo le hubiera dicho cancha libre al fiscal Vela, cancha libre a José Domingo Pérez, que hagan lo que quieran en esta materia. Yo voy a probar con mis actos que no tengo nada que temer. Sí. No, los acogota. Entonces ya, pues, ¿para quién están trabajando? Sí, es evidente que no están en el lado de los buenos, como dicen en la película. Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque mucha gente me dice, el domingo estamos votando por una Junta Nacional de Justicia, que sus miembros son Chávarri y Lecaros. De los 7, 2, ya, claro, nos quedan otros 5. Bueno, parece ser que hay una revolución a esta hora en el Congreso de la República. Acá nunca descansamos. El Congreso es vital hasta que no tengamos un sistema de justicia ordenado con una nueva Junta Nacional de Justicia. La única forma de sacar a Chávarri es a través del Congreso. De la Subcomisión de Acusación Constitucional. Que la tiene el fujimorismo capturada. Y especialmente este congresista asegura, claro, que ha dicho que cuanto más lo presionen, más terco se pone, claro, y se puso tan terco de que la cosa ha quedado ya diferida en principio hasta marzo. No, ya parece infracción constitucional, te digo, o sea, sí, ya es conducta más que sospechosa. Pero bueno,
Pero, ¿qué sucede si el señor Salaverry, que está en este momento en pie de guerra contra su propia organización política, de la cual ha pedido licencia, pero no ha renunciado, simplemente lo censuran? Porque hay un grupo de gente en el fujimorismo que lo quiere censurar como presidente del Congreso. Y Salaverry dice, miren, ¿saben qué? Yo tengo 30. Sí. Yo tengo 30 que se van conmigo. Parece que sí. Y parece que tiene 30. Sí. Y esos 30 se van conmigo para hacer lo que el país nos está pidiendo hacer. Sí. Derogamos esta ley mamarrachenta que han aprobado. O sea, me paro firme. Sí. Es posible. Es posible. Está totalmente dentro de lo posible. Y está totalmente dentro de lo posible del proceso de erosión acelerada que experimenta el fujimorismo, el keikismo. Entonces, tenemos una situación en la cual fuerzas en potencial disgregación hacen esfuerzos desesperados para, antes de hundirse ellos, que se hundan los otros, ¿no es cierto? O salvarse ellos de alguna manera. O sea, el tuit hoy de Salaverry, que es tremendo, dice, esta ley aprobada ayer es nefasta para la lucha con la corrupción. Es más fuerte que el presidente de la República, déjense de cosas, ¿ah? Sí. O sea, dice, esto es nefasto en mayúsculas, esto no, y no voy a firmar la autógrafa, ni aunque insistan en ella. O sea, no me da la gana de firmar esta ley. O sea, está diciendo en un acto de total rebeldía a su bancada, lo que han aprobado es pésimo. ¿Qué es pésimo? En eso tiene toda la razón, es objetivamente malo. Pero que él lo diga significa que tiene que tener probablemente un respaldo. Es de que hay un cisma. Exactamente. Es de que hay un cisma y de que de repente el cisma no es solamente bilateral, sino multilateral. Exactamente. ¿No? Ya han pasado muchas cosas y hay obvios signos de descomposición. Claro. Obvios signos de descomposición. Y eso permite que la conformación de todas las comisiones cambie. O sea, o por lo menos el sentido, ¿no es cierto?, de la conducta de personas que están en comisiones que han tenido una conducta en un sentido porque disciplinadamente obedecían y ahora no. Ahora tienen que obedecer otras órdenes diferentes. Y es probable de que incluso la censura no prospere. Ah, no. Entonces, es muy probable. Entonces, y si es así, cambia la mayoría en el Congreso, cambia completamente la correlación de fuerzas, cambia en consecuencia toda la estabilidad de los actores que hemos estado describiendo, para empezar con el fiscal de la Nación. Así es. Y es un juego de fechas. ¿Quién llega primero a esto? Naturalmente, que hay algo que tener presente. Si se consuma lo que para mí sería un acto criminal, delictivo, de sacar a estos fiscales en un momento crucial de la investigación anticorrupción de su puesto, eso no quiere decir de que una vez corregido el problema institucional, con la eventual salida de Chávarri, esto no pueda rehacerse. Mira, es fácil, porque si Chávarri lo hace, tiene que considerar que lo van a acusar a él de haber cometido delitos. Sí, ¿Por exacto. qué? Porque aparte del abuso de poder, que es un delito, yo estoy convencida de que se puede tipificar esto como tráfico de influencias. ¿Por qué? Chávarri quiere proteger a alguien, por eso saca Vela y por eso saca a José Domingo Pérez. ¿Y quién es ese alguien? Bueno, más o menos es obvio, ¿no? Todo lo que tiene está algún volumen, creo. Sí, un poquito grande, Sí. voluminoso. No Sí. comía bastante en la Embajada de Uruguay. Dicho sea de paso, dicen que están felices en la residencia de la Embajada de Uruguay. Pero eso es otra historia. Muy feliz. Desde el lunes están en un estado de felicidad total. Pero bueno, han regresado a la paz, como dijo el embajador. Entonces, claro, está favoreciendo a alguien. Eso es tráfico de influencias. Esa es la misma razón por la que el señor Oviedo está hoy día preso. Sí. Está en detención preliminar por tráfico de influencias, por estar comprando voluntades en el sistema de justicia. Y una cosa que va a haber que investigar con cierta precisión va a ser si hubo o no un lobby que pudiera considerarse tráfico de influencias en la elección del presidente del Poder Judicial. Claro. Eso es algo que hay que ver. Todavía tendríamos que verlo, pero sí, yo creo que hay que estar... Hay cosas muy buenas de todo esto, ¿no? Hace un año, hablar de fiscales y de jueces y de qué cosa es el CNM era imposible porque el público o no le interesaba o no nos seguía, pero
La revelación de Lavajuez tiene un impacto, lo comentábamos ayer, notable en el tema de Lavallato. Sí. Y es que ha despertado el interés de todos ustedes que nos están viendo. Y eso es buenísimo. O sea, que esperamos una importante relación. Así que hay preguntas, ¿ah? Sí, a ver, vamos, pasemos a las preguntas, son varias, trataremos de responder el mayor número posible. Te dejo la primera, ya hemos estado hablando, es la siguiente, de Ricardo Gómez. ¿Qué opinión tienen sobre el nuevo presidente del Poder Judicial, ya que hoy mostró un cierto respaldo al juez Carguancho, sin embargo es poco coherente al hablar de Chávarri con respecto a su relación con nosotros? Ya lo hemos dicho, pero... Así es, el problema es el siguiente. A Carguancho no lo va a cambiar de sitio el presidente de la Corte Suprema, sino el presidente de la Corte Superior de Lima. Entonces, con Carguancho no se va a meter. Es diferente, a ver, para que entiendan un poco, el presidente de la Corte Suprema sí tiene un poder muy importante en la conformación de las salas de la Corte Suprema, que solo tienen 18 titulares y la otra mitad de la conformación de las salas supremas se hace con provisionales que suben de las superiores. Ahí tiene un poder de la patada. Por eso es que Duberlín Rodríguez tuvo que renunciar, porque se notaba que le había entregado una sala a Nostroza, que tenía 2 años en el Poder Judicial apenas, como supremo, digamos, y le conforma una sala con 4 vocales provisionales, que duran 1 año y te pueden renovar o no. Dicen, bien a su gusto, ¿no? Entonces era evidente el escándalo, te renuncia. Entonces eso lo puede hacer el presidente de la Corte Suprema. Los presidentes de las Cortes Superiores son los que cambian todo abajo. Entonces, por eso es que Walter Ríos en el famoso audio dice, necesito vocales. Claro. ¿Para qué? Para que lo elijan, los que pueden elegirlo, y él pueda mover a todos los demás para mantener la hegemonía. Entonces, el tema para Carguancho no es tanto el presidente de la Corte Suprema, sino el presidente de su Corte Superior, que es la Subcorte Superior de Lima. Entonces, he ahí el problema. Entonces, el presidente de la Corte Suprema sale y dice, sí, arreglo con el otro, sí, no, Carguanchito, querido, te amo, y eso sí, con Chávarri somos tan hermanitos, tan amigos, ¿no? Ningún problema. Somos presidentes de poderes, pues vamos a trabajar juntos. De terror. Bueno, síganos. Me piden por Twitter de IDL y nos pueden hacer algunas preguntas más por esa vía. A ver, Carlos Lama López pregunta, ¿qué pasa si Chávarri saca a Vela y Pérez? ¿Brasil puede tomar alguna medida? ¿Tú qué crees? Yo creo que no, porque, primero, yo creo que ya tienen, me han dicho que manden las preguntas a @IDL Reporteros por Twitter, porque también las estoy recibiendo acá. Guión bajo. A Twitter, no solamente por Facebook, sino también por Twitter. Muy bien. Lo que puede pasar con Brasil es que si ya está el acuerdo cerrado con Odebrecht, está el acuerdo cerrado con Odebrecht. Sí. Eso queda sellado. Por eso es tan importante sellarlo hoy. Eso queda sellado y eso es un acuerdo, no hay discusión. Lo que puede pasar en las relaciones humanas y personales es que entiendo, porque tú nos has informado varias veces, que Vela ha hecho una muy buena relación en Brasil. O sea, que tiene mucha llegada, tienen confianza. Mucha confianza en su trabajo. Entonces, recomponer eso a veces no es fácil. O sea, no, acá sería imposible. Claro. Porque los procuradores federales de Curitiba están plenamente al tanto de lo que está pasando. Claro. Y si llega una persona que ha sido nombrada y ha sido mandada por quien habría destruido a este equipo, obviamente van a pensar de que es algo que está hecho para tirar esto abajo. Claro. Entonces, eso haría de que la colaboración baje a la espera de que haya tiempos mejores por el lado de Curitiba y probablemente incluso del lado de Odebrecht. Ahí habría que ver cómo funciona el acuerdo y cómo termina de interpretarse. En ese contexto, dependiendo de si sobrevive o no, y la presión social va a ser fundamental, el equipo especial, bueno, si se llega a la declaración de Barata a mediados de enero y empieza la avalancha de datos y todo eso, eso va a cambiar el escenario en forma tal de que va a ser irreversible retornar a esto, y de que cuantas mañas se puedan hacer, cuanta macalucia o camanduleo para tratar de arreglar las cosas en el nivel formal, no va a resistir el impacto de los hechos. Gracias. Y el problema ahí es que, fíjense, si Odebrecht colabora y, digamos, Barata canta todo,
tiene que tener la seguridad de que no va a sufrir represalia alguna en el Perú. Si le ponen un fiscal que no le da esa seguridad, no va a hablar. Ese es el tema central. Y con represalias no me refiero solamente a los políticos que podrán tener poder, espero que no, pero podrían tenerlo algún día, sino a que la fiscalía lo persiga. El tema central del acuerdo es que la Fiscalía peruana no lo puede perseguir. Si él dice, me sacan a los fiscales en los que he confiado, con los que he llegado a un acuerdo, me lo sacan porque no quieren que yo hable, porque ese es el asunto central, entonces mejor no hablo, como dices tú, hasta que vengan tiempos mejores y me garantice que hay alguien que por lo que yo diga no me vaya a perseguir. Así es. Así es. Así de claro. Entonces es bien complicada la situación, porque se necesita gente que se haya ganado la confianza del otro lado. Sí. O sea, ¿cómo trabajó el equipo en Brasil con Odebrecht al principio? Odebrecht decía, nosotros somos inocentes, no hemos hecho nada. Los metió presos a todos, muy bien, los quebró. Se ganó la confianza, se pasaron varios meses negociando un acuerdo, hasta que finalmente esta relación de confianza permitió una delación gigantesca. ¿No? Sí, igual cambió completamente exactamente, el escenario. Sí. Igual tiene que pasar con la Fiscalía peruana. Así Si es. Barata no confía, no va a hablar. Y parece ser que Chávez está empeñado en que Barata no confíe. Ya, Sí. ¿a pedido de quién? Bueno, pues es obvio, de los que están involucrados en estos temas de corrupción. Entonces, ese es el tema central. Sí. La siguiente pregunta A ver. de Nela Torres está hecha para ti. A ver. Explíquenos a los no entendidos las preguntas del referéndum. Y Bueno. explicación en A un ver, minuto. 1, 2, 3 y 4 y 5. Sí. ¿No? Como dice el dinosaurio, ¿no? Bailan. No. Sí. Miren, las preguntas del referéndum son de distinta naturaleza y sirven para distintas cosas, ¿ok? Las 4 modifican la Constitución, con el ánimo de que se modifiquen de manera permanente, porque uno no modifica la Constitución para cualquier cosa. La primera es tener un nuevo sistema de justicia. Eso es lo que esa es la aspiración. Con una Junta Nacional de Justicia que en este momento puede ser un problema, pero que aspiramos que no lo sea. Y con 7 abogados elegidos por concurso público de méritos ante todo el país, sujetos a tachas y todo lo demás, para que la gente sepa quiénes son las personas que eligen a su juez. La segunda pregunta es plata. Todos estos temas que hemos estado hablando, hay varios casos que son de financiamiento de campaña hecho por Odebrecht. Plata. La plata de campaña, ¿cómo se va a manejar? Parte de lo que se estamos votando para que entre a la Constitución está en la ley de partidos. Lo más importante ahí es que se va a incluir tipos penales, no el mamarracho que ha hecho Rosa Bartra ayer, sino un tipo penal de verdad, ¿ok? Y 2, que ya no se va a poder financiar con dinero privado radio y televisión en campañas políticas. Eso es un cambio fundamental en campañas. 3 y 4 son preguntas complejas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que votar en contrario de lo que pienso. Eso es una cosa complicada. Yo sí creo en la reelección de congresistas, pero sí creo que si a estos congresistas les dices que aquí al 2021 no va a haber reelección, su conducta va a cambiar. Y probablemente una persona, digamos, como Salaverry, pueda aglutinar a un grupo de gente que dice tenemos que dejar un buen recuerdo porque si no el 2026 no nos mira la cara a nadie y nos sacan todo lo que hemos hecho antes. Y la bicameralidad es una buena cosa. Se ha optado por un sistema asimétrico, es decir, el Senado no es espejo de diputados, las funciones están mucho mejor diferenciadas que en la Constitución del 79, más afinadas, pero el problema es que metieron la manzana podrida, pues. El artículo envenenado, le quitan al presidente la posibilidad real de disolver el Congreso. No se puede. Entonces hay que votar que no. Eso es en resumen. 2 minutos, ¿eh? Creo que es nunca lo he hecho tan rápido. Bueno, la siguiente pregunta de Miki Zabaleta es la siguiente. ¿Pueden diseñar preguntas a los delatores de Brasil si pagaron coimas a magistrados y fiscales del Poder Judicial peruano, Tribunal Constitucional y Ministerio Público, con el fin de realizar un verdadero proceso de lavajuez, o es que todo termina encarcelando a Inostroza? Bueno, ahí hay un problema. Miren, la mayor parte de los litigios que tuvo Odebrecht con el Perú fueron realizados, o sea, resueltos a través de arbitrajes. Y IDL tiene una magnífica investigación sobre justamente cómo Odebrecht ganaba todos los arbitrajes. Y los abogados que participan como árbitros están siendo procesados ya. Entonces, en ese nivel de administración de justicia, eso está avanzando. Ahora, bien, habría que ver si Odebrecht tuvo alguna vez algún otro tipo de litigio interesante que sí pasó por el Poder Judicial
y cuál fue la conducta de los jueces en esas circunstancias. Y si confiesan, nos pidieron, dimos, etcétera, por supuesto, que más que bienvenido. Sí. Esta otra pregunta casi entra dentro de lo filosófico o de la psicología más profunda. ¿Por qué, de Carlos C., por qué Fuerza Popular continúa boicoteando al gobierno? ¿Por qué? Bueno, tú y yo nos podíamos pasar horas tratando de adivinar la psiquis de Keiko Fujimori, si eso puede ser posible, ¿no es cierto? Efectivamente, yo creo que es un acto suicida. Si Keiko Fujimori le decía al fiscal, sí, señor fiscal, hemos recibido dinero de Odebrecht, por supuesto que lo hemos recibido. Lo hemos recibido porque nosotros no sospechábamos de que fuera una empresa corrupta y porque había que ocultarlo, porque ninguna empresa de las listas que le voy a entregar, ¿no es cierto?, que son bastantes, no el muerto, sino los verdaderos, ¿no? Todos estos señores nos han dado plata. Para nosotros nunca fue delito, pero lo ocultamos porque nuestros donantes no querían aparecer. Y sí, efectivamente, en Tarapoto nos organizaron pues esto para taparlo, sí. ¿no? Jaime Oshima utilizó a su sobrino, eso es una confesión sincera, le cuento todo. Estaría en su casa. Por lo menos con una situación bastante mejor. Muchísimo mejor. Entonces, lo que no se entiende es cómo esta gente se suicida de esta manera, salvo que tengan algo muchísimo más grande que ocultar. Y esa es la razón por la cual yo creo que se están suicidando. La ley que saca Rosa Bartra ayer es una ley que revela que sí conocían el origen ilícito, que sí lo conocían, no de Odebrecht, de temas mucho más gravosos. Porque el problema es que si tú le recibiste plata a Odebrecht, podrías alegar que no conocías el origen ilícito. Pero si le recibiste plata a un narcotraficante o a tu papá que fue presidente y que tiene plata robada del Perú en el Japón, ¿no es cierto?, y que te la lava Joaquín Ramírez, en ese supuesto estamos hablando de otra cosa. Por eso necesitaban sacar la ley ayer. Pues, porque yo creo que hay más que todavía no se ha descubierto que el simple hecho de que Odebrecht les dio plata en la campaña. No, claro, pero parte de la pregunta es ¿por qué atacó continuamente Fuerza Popular al gobierno? Y esto básicamente se da desde el comienzo del régimen de Kuczynski, cuando Keiko Fujimori, en lo esencial, en la práctica, decide desconocer la victoria electoral de Kuczynski, empezaba una relación de hostigamiento al gobierno que fue respondida con extrema debilidad por el gobierno y se estableció una relación perversa de sumiso y dominante, dentro de la cual, por supuesto, las cosas fueron creciendo y creciendo y creciendo, cada vez exigiéndole más cabeza de ministros. Ahora, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Yo creo porque, lamentablemente, por lo que puedes conversar con algunos fujimoristas, creen en una verdadera teoría de la conspiración, es demencial. Se creyeron su propio psicosocial, creen que hay una verdadera conspiración caviar. O sea, que tú y yo nos reunimos a conspirar con Vizcarra, ¿no? O que le decimos qué es lo que tiene que hacer. Hay una conspiración, o con Kuczynski en su momento. Entonces, esta conspiración caviar quiere destruirlos. Keiko Fujimori sostiene que le robaron las elecciones, que ella es la presidenta del Perú. Entonces, en esa locura, tú entiendes la conducta, pues, de Galarreta, de Rosa Bartra, de Letona. Es esa locura. Las conversaciones del chat La Botica, ¿no es cierto?, son reveladores en ese sentido. Nos están atacando, nos están traicionando, ¿no es cierto?, bueno, a nuestro grupo. Todos se psicosean con la paranoia esta. ¿Sabes qué parece Montesinos convenciendo al viejo de que los terrugos lo iban a matar? No es solamente, yo creo de que, por supuesto hay eso, pero que no es solamente la paranoia. Recuerda los primeros acuerdos que tuvieron. No saben con quién se han metido. Claro. No saben con quién se han metido. Y ella saludando a toda su representación parlamentaria que la viva, la lideresa real, la que va a gobernar el Perú, la que va a manejar las cosas. Me parece una escena de película fascista, sí. Totalmente, sí, claro. ¿No es cierto? Y luego imponiendo también toda esa política de, como diría Juan Carlos Tafur, de derecha bruta y achorada, ¿no es cierto? Haciéndolo continuamente ante un gobierno siempre débil, siempre en retroceso. Eso creó, yo diría,
una dinámica que se fue eventualmente acelerando y todo eso, hasta el momento en que chocaron contra la realidad de que las investigaciones llegaron a ellos. Porque en esa actitud de gran prepotencia, cuando empezaron a llegar los primeros datos sobre las donaciones a Keiko Fujimori, la reacción de esto fue muy violenta, muy violenta. Primero, cuando yo saqué esa primera parte, salió a desmentirme con el auxilio de alguna gente corrupta de la Fiscalía. Sí, ¿no? Con comunicado. Por supuesto, y hubo una trolería, todo el AMPA trolera, tanto fujimorista como aprista, se movilizó para decir de que eso, de que yo había mentido. De que había, miento como Gorriti. Claro, luego salió más y más y más, ¿no es cierto? Darle 500 más a Keiko. Cuando después, en otro momento, Graciela Villasís del Comercio informa sobre algo que ha dicho Marcelo Odebrecht en Curitiba, sale la propia Keiko Fujimori en un video amenazando con muy cejijunta, ceñuda, con hacer una querella, demanda judicial al comercio, con tomar todo tipo de medidas, eso en el tiempo en que tenía toda la fuerza, ¿no es cierto?, que podía hacer básicamente lo que quisiera. Luego de eso, está el resultado del primer choque cuando intentan hacer la primera vacancia de Kuczynski y más bien le sale mal por Kenji Fujimori. Le hacen la emboscada a Mamani, a Kenji Fujimori, lo destruyen. Y entonces ahí hay la noción ¿no? de que ya es todopoderoso, de que es una especie de juggernaut, de que puede realmente atropellar lo que sea. Bueno, pues en ese momento empiezan a salir todas las otras cosas, otra y otra más, y resulta de que se le viene encima y luego salen los datos, salen las confesiones y empieza a suceder lo que antes no hubieran podido pensar. La señora K, colaboradores eficaces de lo más cercanos a ella, gente del chat La Botica que empieza a confesar, ¿no es cierto? Y todo empieza a ser y además el problema de su padre, ¿no? O sea, en el Perú se perdonan muchas cosas, pero no se le perdona a una política ser mala hija. O sea, es curioso, en el Perú te perdonar incluso hasta un asesino, pero mala hija no. Entonces, el público le quedó perfectamente claro que ella había perseguido a su hermano por conseguirle un indulto a su padre. Por más que trataron de disfrazar la situación, no pudieron. Su primer comunicado fue: saludamos el indulto, pero no estamos de acuerdo con la forma. Y eso lo firma ella. Entonces, no había forma de salir de esa bola de nieve en la cual ella misma se metió. Fue una torpeza, pero... Sí. O sea, perseguir a su hermano fue una torpeza brutal. Porque yo puedo estar en absoluto desacuerdo con Kenji, pero no lo puedo acusar de mal hijo. No puedo. Seguramente no. Pero a Keiko Fujimori sí. Y tú sabes que para los peruanos hay ciertas cosas que no son aceptables. Y ese fue el primer cisma, ¿no es cierto? Que aunque terminó una aparente victoria de Keiko Fujimori, a la hora de la hora precipitó lo que ha sido en realidad una derrota. Claro, y luego el tema de que Vizcarra, que parecía al principio iba a ser un títere de Keiko Fujimori, se da cuenta con la juez de que tiene una bandera propia, una bandera de lucha eficaz, que la gente sí quiere estar con él en esto. Este referéndum del domingo yo creo que va a ser plebiscitario. Así es. O sea, va a ser casi una elección de Vizcarra. Y va a obtener más del 50% en la forma en la que él ha pedido votar en todas las preguntas. Entonces, eso es un golpe también durísimo para el fujimorismo y para el APRA, que están haciendo una campaña desesperada de 4 veces no, vota todo no. Pero en realidad, yo creo que Keiko Fujimori no ha sabido hacer política. Ese es todo su problema. Como tú dices, creía que estaba en el pináculo de la gloria, cuando abajo estaba todo horadado. Pésimamente asesorada. Y pésimamente asesorada, ¿no? Pésimamente asesorada con estas teorías de la conspiración, que todos están contra ti, que Gorriti domina el mundo, ¿no? Sí. No, hay cosas que he leído que son realmente, olvídate del amponaje troll. He leído cosas que hasta yo me río. Hay una pregunta de Néstor Josué Pinazo Guapaya, bastante interesante. ¿Creen que esta rebeldía de Salaverry sea cuestión de principios? No. ¿Qué opinas sobre eso? ¡Qué tramposo! Tú tampoco piensas que sea cuestión de principios. No, yo creo que es cuestión de finales, más que de principios. Sí, es muy probable. Es más los fines que los principios. Es muy probable. Bueno. Claro, piensen ustedes. A ver, Salaverry es una persona joven, un político joven que quiere tener, como todo político, poder. Intentó en el APRA. Y futuro. Intentó en el APRA.
le cerraron, fue aprista toda su vida, le cerraron las puertas, ¿no es cierto? Llegó a ser regidor, no lo dejaron postular. Error del APRA, debieron haberlo tenido como cuadro, lo marginaron, se fue a tocar la puerta del vecino, se metió al fujimorismo. Pero, si ha sido políticamente bien entrenado, sabe perfectamente que ese barco se está hundiendo y no quiere ser parte del naufragio. ¿Te das cuenta? No, y que ese Titanic... no hay suficiente voto salvavidas para todos. Ah, ¿no? así es, así es. Entonces él va a quedar con la orquesta hasta el final tocando. No, él se va a agarrar su botecito y le va a decir a los chicos, los que quieran conmigo, vamos remando a la orilla. Entonces, yo más bien creo que es un tema, como diría Rosa Bartra, de supervivencia. Y por último, lo que ellos pueden y van a pretender hacer, no se olviden, es el 2020 tratar de modificar la legislación en 2 legislaturas con 87 votos para introducir la bicameralidad. En un clima más amable en ese momento, si es que logran victorias anticorrupción y dar las pruebas necesarias de que no son tan malas personas y que pueden ser reelegidos como senadores. Entonces, en esa línea de conducta, evidentemente vamos a ver todas estas cosas que ahora nos parecen un poco inconsistentes, pero tienen la consistencia de asegurar su sobrevivencia en el tiempo. Sí. Obviamente, la rebeldía de Salaverry no es cuestión de principios, como dice Rosa María, puede ser cuestión de finales, pero sí es una decisión pragmática y también, me atrevo a decir, es una decisión inteligente. Útil a la democracia. ¿Por qué es una decisión inteligente? Entre otras razones, porque la percepción de Reategui, la percepción de otros que han abandonado, es de que si a ellos se les exigía lealtad, no había lealtad con ellos. Y de que básicamente la idea era de que cuando habían problemas que les caían, cada uno tenía que resolverlos individualmente. Y Salaverry, viendo en esa perspectiva de que esto verdaderamente se hunde, de que no hay respuesta, de que cuando ya se termina echándole la responsabilidad o la causa a difuntos, que quiere decir que verdaderamente hasta la orquesta va a dejar de tocar. Entonces, en ese caso, pues claro, y de nuevo, como ella ha dicho, cuando uno es joven, cuando trata de tener algún futuro, es cuestión de salir, de enfrentar eso y de salir la del muerto no te parece genial. Yo la pensé, dije, ahorita sacan un muerto, pero no pensé que iba a ser un muerto tan generoso. Yo pensé que le iban a hacer un par de muertos. No, pero un muerto además tan completo, ¿no es cierto? Que dona todo, que pide secreto absoluto, casi como si hubiera sido pariente del abate Farias, del conde Montecristo, y que eventualmente muere y no deja ninguna huella, ¿no es cierto? Ninguna otra huella, excepto, como dice Abanto, los registros mentales de Yoshiyama. Entonces, en esas condiciones, verdaderamente... Pero mira, sí. Como decía yo ayer, sí. Bueno, yo siempre... Los psicosociales de Montesinos eran buenos, ¿no? O sea, algunos. Sarah Helen, hombre, que era una maravilla. La esposa de Drácula resucitaba en Pisco. La virgen que llora era claro, también, ¿no? Pero ya, sacar el muerto, necesitas asesorarte mejor. Además, por último, sacas varios... Yo pensé, ¿sabes a quién iban a sacar? Sí. A Germán Kruger. ¿Por qué? Porque es el que le pone el avión a Fujimori para venir al Perú, porque sus hijos estaban en diciembre del año pasado, en la Diroes, cuando van a visitarlo los congresistas que lleva Kendi, es decir, una persona de ese perfil, muerto, por supuesto, pero con el dinero suficiente como para ponerle pues $100,000, ¿te das cuenta? Y otro de ir construyendo unos cuantos muertitos. Creo hasta yo entiendo una persona mucho más cercana a Alberto Fujimori. Por eso, pero digamos, en fin, quiso ayudar, ¿no? Por decirte, pero no, lo importante es que esté muerto, ¿ya? Entonces, claro, tú te pones a pensar, o sea, de la lista de muertos posible del 2011 a la fecha, te consigues 3 o 4. No, lamentablemente nuestros donantes principales murieron, son estas 4 personas, y obviamente hablas con sus hijos para que respalden tu historia, ¿no? Pero acá no hay respaldo de la historia de nadie, pero absolutamente nada. Lo único que hace perfecto al muerto es que efectivamente es un hombre sumamente rico. Y sumamente muerto. Y sumamente muerto. Entonces, ahí no hay no hay nada más objetivo que un muerto, ¿no? Sí. Eso es bien concreto. Que ha muerto lejos, que era, digamos, una persona que se comunicaba poco, que era algo misántropo. No, y que llamaba todas las semanas y preguntaba, aló, ¿cuánto necesitas? Ahí te mando. Sí, claro. Nosotros Jaime, yo sé que mi plata está en buenas manos. Claro, yo además ¿cómo te la mando, no? Y claro, nosotros supusimos que eran $800,000, que es lo que dice el sobrino que sacaba de un closet,
¿no es cierto? ¿Qué fue lo que le terminó? Pero después su abogado ha dicho, no, 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 es mucho más, son como 3 millones de dólares o 2 millones, es una cantidad disparatada. Entonces ni siquiera hay un acuerdo en su registro mental de cuánta plata fue. Entonces, Mira, acá hay una pregunta interesante desde Ferreñafe, la hace Octavio Mozo Saba, y pregunta, ¿qué se podría obtener de beneficio para la justicia si César Inostroza decide contar toda la verdad? depende de lo que tenga que contar. Siempre es así. Cuando tú cuentas, el Cuanto fiscal... más alto estés en la Así organización, más debes contar. Así es. Para que tu Supongamos que el comisión- señor Inostroza decide contar cómo se pagan coimas en la Corte Suprema. Cuánto recibió él y cuánto recibió fulano, mengano, sultano, dónde, cuándo, cómo, en qué fecha, de qué manera, qué sobre qué, lo que son los libritos, qué son, ¿verdad? Claro, claro. ¿No? Y los fiscales, ¿no? Y cómo se organizaba este cartel de coimas en la Corte Suprema. Y lo cuenta todo. Pues sería muy beneficioso. A mí me parecería como como que para que la fiscalía sea bastante generosa con él. Claro, si cuenta eso, tiene que echar a los que lo van a juzgar. Entonces primero tiene que esperar que los cambien. Es O complicado. tratar de provocar su cambio con la confesión. Exactamente, pero sí podría decir, miren, sí, y voy a dar pruebas, porque además puedo darla, porque fíjense, en el banco tal recibimos tal, recibió la mujer de fulano, la mujer de sultano, las esposas se llaman tal, las cuentas son tal, y yo manejaba, como pasó en Brasil, fíjense, ¿quién fue el primero que confiesa? No es Odebrecht, era una especie de secretaría. No, hubo varios que confesaban. Claro, antes que pero Odebrecht. la empresa Odebrecht capitaneaba la resistencia a lo que confesaba. Exactamente, pero los primeros que confiesan, aparte de las personas de Petrobras, me parece, esta empresa pequeña brasilera, que era como la secretaría del cartel. Y eran los más chicos. Entonces fueron los primeros en decir, sí, nosotros fuimos Sí. y repartíamos así. También hubo ejecutivos importantes de Camargo Correa que se apresuraron Así a es, confesar rápidamente. Así es. El de UTC, Ese confesó UTC, rápido. el de UTC fue no, central. UTC no es tan pequeña. UTC no es tan pequeña. Pero digamos, pero era sí. la secretaría del grupo. Entonces sabía las formas en las que se relacionaban con Petrobras para ganar las coimas de manera cartelizada. Entonces, Sí. información valiosa, justamente la palabra valiosa quiere decir que le tienes que dar un valor, y ese valor puede ser su libertad. Entonces, si estás sentadito ahí arriba, ¿cómo se llama? En la Soto del Real, tiene una cárcel bien cómoda, bien, tiene piscina. No la conozco. No, Sí. es bien, los españoles hacen las cosas bien para sus corruptos. Es la cárcel de los corruptos españoles, que la hicieron los corruptos españoles. Entonces le aseguraron algunas, puede ver 2 películas a la semana, en fin. Entonces, este señor puede pensar, bueno, estoy aquí, estoy fregado, ¿no? Voy a llamar a Lima y decir que tengo algunas historias que contar. Podría Sí. ser muy interesante, muy interesante. La pregunta de John Araníbar: si Chávarri retira a Pérez Gómez, ¿qué podría hacer el Ejecutivo o la población? Bueno, salida a marchar, movilización y activismo. Y el Ejecutivo podría, también el Presidente de la República, tiene siempre la potestad de denunciarlo constitucionalmente ante el Congreso. Al fiscal de la Nación. Claro, de frente, sin asco. Ya no son 2 congresistas, no. El Presidente de la República va a pie, por las calles, con la denuncia constitucional que lleva contra el fiscal de la Nación por estar haciéndole daño a la lucha contra la corrupción en el Perú. ¿Tú crees que lo hará Vizcarra? Sí. ¿Se lo hará? Sí lo hace. Oye, fue caminando con los proyectos de referéndum. ¿Y qué le gritaba a la gente? ¡Cierre el Congreso! Entonces, esta vez va de nuevo con su proyecto digamos, con su denuncia constitucional. ¿Y tú crees que ahí Salaverry lo acompaña caminando? Yo creo que sí. Y detrás de Salaverry, 20 más o 30 más. Entonces te cambia toda la dinámica. Hay cosas muy simbólicas. Y la política está hecho de gestos. Y los gestos son muy importantes. Si yo fuera presidente, que no lo soy, de vez en cuando nos hace caso, no siempre, yo haría eso. Yo lo denuncio constitucionalmente. Yo no puedo volver a poner a esos fiscales, pero sí puedo decir que este es un corrupto y que lo voy a denunciar constitucionalmente ante el Congreso de la República. Sí. Y algo que Chávarri debería tener presente, porque él conoce Porque muy así bien como- a su institución. claro. Él conoce muy bien a su institución, que ha tenido grandes fiscales de la nación, como Gonzalo Ortiz de Ceballos, Álvaro Rey de Castro, César Elejalde, Gente decente, ¿no? Flora Adelaida Bolívar, por ejemplo. No agoto todos, pero gente que representó algunos de los mejores valores de la Fiscalía, pero a la vez ha tenido fiscales como Hugo de Negri,
que entregó la Fiscalía de la Nación a Montesinos Al narcotráfico. antes de que fuera elegido Fujimori, bastante antes, y Blanca Nélida Colán. ¿Cómo terminaron estos? Es algo que Chávarri debería tener muy presente al ver lo que hace. La autoridad que tiene hoy día, en efecto, si es que se crea la indignación nacional, que pienso yo tendría lugar, entonces puede dar lugar a un cambio real de la situación en poco tiempo. Espero, por el bien del país, espero hasta por el de él mismo, de que no cometa ese gravísimo error. Que van a tratar, sobre todo, digamos, por lo menos algún político de peso, van a tratar de llevarlo a que sea un kamikaze, ¿no es cierto? Porque en ese tipo de acciones está lo que consideran que es la única posibilidad de salvación que tienen. Es lograr en el último momento, en última circunstancia, un encubrimiento sobre bases formales que en realidad representan la ejecución de actos de extrema corrupción. Y de los cuales finalmente siempre puede decirse que ha sido una acción independiente del fiscal, pero la responsabilidad para Chávarri sería tremenda e inescapable. Además, mira, ya lo han hecho antes y les ha salido bien. ¿Pero por qué? Porque no teníamos Lavallato, porque no teníamos Lavajuez, no teníamos la cantidad de elementos que teníamos. Perdón, a Alan García primero lo prescribieron. Primero no lo acusaron con la acusación del Congreso. Sí. Luego lo prescribieron. Luego lo ampararon. O sea, por favor, lo ha hecho una y otra vez. Y luego Peláez le hizo una cosa decidida. Ha tenido todas las figuritas del álbum para escapar de la justicia. Entonces la gente comienza a decir, bueno, a ver pues, si alguna vez hay un poco de justicia. Por eso es que dio tanta cólera que se asilara en la embajada del Uruguay. Después de haber dicho, yo me quedo en el Perú, qué cosa mejor que poder estar en mi propia patria, en fin, ¿no es cierto? Y a la noche mi nombre es Periquito y yo me quito, ¿no es cierto? A la embajada. Yo me allano, o sea, ni siquiera apeló. O sea, si a ti no te gusta una medida, pues tú apelas. Ahora, como ha ido también a entregar su pasaporte, ¿no es cierto? Pero hemos escuchado hablar de salvoconductos. Claro. Bueno, mira, la última pregunta, voy a unir dos, están relacionadas. Una viene de Cristian Cueva y pregunta: ¿en cuánto tiempo comenzará la investigación preliminar en el caso de Alan? Ahí el fiscal podría pedir prisión. Y la de Sandro Carranza: ¿por qué los congresistas apristas se empeñan en defender a Alan García? ¿Le deben algo? ¿Están metidos en algún ilícito? ¿Se están hundiendo igual? Bueno, la segunda ya fue contestada por el mismo por el mismo preguntador. Miren, necesitaríamos una hora para explicar la psiquis aprista, ¿no? Porque yo la verdad que no la... Ya llega un momento en que la lanista, diría yo. La lanista, no la aprista, sino la lanista. Pero lo anterior era ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Los puede tiempos, comenzar la investigación preliminar? El señor, miren, una investigación preliminar puede durar 3 años. Puede durar 3 años. Pero si Barata le da la primera quincena de enero información absolutamente contundente sobre lo que el fiscal necesita, pasa de la preliminar a la preparatoria. Sí. En el mismo, durante las vacaciones judiciales, vean. Porque si le dan información, ¿por qué creen que Alan García se quiere ir? Vamos. O sea, algo aprobado García es que no es ingenuo, ¿no? Entonces sabe que tiene que irse y quiere irse porque sabe que no es una persecución. Sabe que por primera vez en su vida la justicia lo va a alcanzar y no tiene salida. Entonces, esto es cuestión de meses, semanas o meses, pero no más que eso. Sí, en efecto. Bueno, hay dos informaciones importantes antes de despedirnos y cerrar esta transmisión. La primera, ya lo saben ustedes, es inminente la firma del acuerdo entre la Fiscalía, el equipo especial, la Procuraduría ad hoc para el caso Lavallato con la empresa Odebrecht, y esto va a representar un cambio dramático, un aumento notable en las posibilidades de avanzar rápidamente esta investigación. Y la otra, la final, es de que hemos hablado en esta emisión varias veces sobre la investigación del caso Lavajuez. Acabamos en este momento en IDL Reporteros de poner en línea
el especial que hemos hecho, luego de mucho trabajo hemos formado, un especial donde están todas las publicaciones organizadas por tema, por personaje del caso Lavajuez. Todas las entradas del caso, el acceso específico a cada uno de los audios que hay allá. Es especial Lavajuez en IDL Reporteros, sobre la corrupción sistémica en el aparato de justicia peruano a través de una investigación histórica que cambió esta realidad. Como les digo, en este especial van a poder entrar en forma muy clara y precisa aquella parte de la investigación que ustedes quieran encontrar, o si quieren y si tienen algún tiempo, toda la larga serie que permitió descubrir estos niveles tan grandes de corrupción. El especial Lavajuez en IDL Reporteros. Dicho lo cual, calientito. Ahora calientito, está realmente calientito, saliendo del horno. Regalo navideño. Sí, sí. Muchísimas gracias, Rosa María. Ustedes, me divierto mucho acá con los chicos. Sí, que han estado aquí presentes ayudando. Muchas gracias también a nuestros colegas de IDL Radio, del equipo de comunicaciones de IDL, por esta comunicación, y por supuesto los periodistas de IDL Reporteros, que han estado y están trabajando ahora como lo hacen casi todo el tiempo. Una manera interesante de pasar la juventud, digamos, ¿no es cierto? Trabajando intensamente en periodismo de investigación. Pero bueno, muchas gracias de nuevo, gracias de nuevo, gracias, Rosa María. Gustavo, y gracias a ustedes que nos están viendo, además. De repente hay otra emisión antes de Navidad y de fin de año, pero si no es así, muchas gracias por haber seguido esta publicación. Esperamos haberlo servido en lo que para nosotros ha sido un año intensísimo, en donde hemos buscado de que el periodismo de investigación cumpla a plenitud su papel, su función social, en los casos de Lavajuez y Lavallato sobre todo. Muchas gracias. Como le digo, si no nos vemos, feliz Navidad, y si nos vemos nuevamente se las volveré a desear. Muy bien. Hasta pronto, muy buenas tardes.